En la India pasa algo realmente curioso. Hay una planta que es, al mismo tiempo, una ofrenda sagrada para los dioses y una droga ilegal que te puede llevar a la cárcel. Es una historia de 4 milenios donde la fe, la cultura y la ley, bueno, chocan de frente. Vamos a desglosar juntos esta paradoja, porque de verdad es increíble. Sí, así como suena, sagrada e ilegal, parece que no tiene sentido, ¿verdad? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que algo tan pero tan arraigado en la cultura y en la fe de un país sea al mismo tiempo prohibido por su propia ley? Miren, esta contradicción es la clave para entender la relación de la India con el cannabis hoy. Ok, para empezar a entender este enredo hay que saber algo fundamental. No todo el cannabis es igual para la ley en la India. Hay que quedarse con 3 nombres clave. A ver, bhang, que son las hojas y las semillas. Luego está la ganga, que son las flores. Y finalmente, el charas, la resina. Es súper importante recordar estos nombres porque la diferencia entre ellos es, literalmente, la diferencia entre lo legal y lo ilegal. Y para entender por qué existe esa diferencia, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Un viaje largo, ¿eh? Porque mucho antes de que existieran las leyes modernas, el cannabis ya era parte de la vida diaria en el subcontinente indio. Su historia no se cuenta en décadas, no, se cuenta en milenios. A ver, esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Estamos hablando del año 2000 antes de Cristo, y los textos védicos ya hablaban de una planta llamada vanga. Luego, para el 1500 antes de Cristo, ya la consideraban sagrada. Pasan cientos de años y textos de medicina súper importantes como el Sushruta Samhita la describen como un medicamento. O sea, su uso es tan antiguo como la civilización misma en esa región. Y aquí se ve perfecto el estatus que tenía. El Atharva Veda, que es uno de los textos, fundamentales del hinduismo, nombra al Vanga como una de las 5 plantas sagradas y dice textualmente que nos liberan de la angustia. O sea, no era una simple hierba que crecía por ahí, era una herramienta espiritual. Pero la conexión con lo divino va todavía más allá. Es que la mitología cuenta que el dios Shiva, una de las deidades más importantes, eligió el cannabis como su comida favorita. La historia dice que lo ayudó, lo refrescó, después de beberse un veneno que casi destruye el mundo. Y por eso, todavía hoy, el cannabis se consume como una ofrenda sagrada para él. Es increíble. Entonces, a ver, si era sagrada, si era medicinal, si estaba tan ligada a los dioses, ¿qué pasó? ¿En qué momento se convirtió en un narcótico prohibido? Bueno, todo cambió en el siglo XX. Ahí fue cuando las presiones internacionales chocaron de lleno con esta tradición de miles de años. Y lo más curioso es que incluso los británicos, durante la época colonial, se pusieron a estudiar el tema a fondo. Fíjense en esto. Un informe de 1894 llegó a una conclusión que hoy parece sorprendente. Dijeron que el uso moderado prácticamente no produce efectos nocivos, una visión que la verdad choca de frente con todo lo que vino después. Porque el cambio de verdad, el grande, vino de afuera. En el 61, la Convención Única de la ONU, básicamente presionó a todo el mundo para que se pusiera duro con las drogas y metieron al cannabis en el mismo saco que, por ejemplo, la heroína. India al principio se resistió. Quería proteger sus tradiciones, claro, pero la presión internacional fue tan fuerte que al final tuvo que ceder. Y así, con esa presión encima, llegamos a la ley que lo cambió todo. La Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la NDPS, de 1985. Esta es la ley que finalmente criminalizó el cannabis en la India y prohibió específicamente 2 de los nombres que ya vimos, el charas, la resina, y la ganja, las flores. Pero, y este es el punto clave de toda la historia, la ley se escribió con una trampita, con un vacío legal hecho a propósito para proteger las tradiciones religiosas. ¿Qué hicieron? Pues en la definición de cannabis de la ley dejaron fuera explícitamente las hojas y las semillas, o sea, el bhang. Así que, mientras la ganja y el chara se volvieron ilegales en todo el país, el bhang quedó como en un limbo legal, en una zona gris, donde cada estado decide qué hacer. Y ese vacío legal es lo que nos trae de cabeza a la situación de hoy, a una nación completamente dividida, llena de paradojas.
Un lugar donde el cannabis es legal e ilegal, sagrado y criminal, todo al mismo tiempo. Depende de qué parte de la planta uses y en qué estado del país te encuentres. Y a pesar de las leyes, el consumo es masivo. Miren esta cifra. Una encuesta nacional de 2019 calculó que 31 millones de personas en la India consumen cannabis. ¡31 millones! Es una locura. Queda claro que la ley, pues, no ha logrado detener el consumo para nada. Y claro, si tanta gente lo consume es porque está por todos lados. Su disponibilidad es increíble. Según datos de la ONU, el precio por gramo en la India es de solo 10 centavos de dólar. 10 centavos es el más barato de todo el mundo. ¿Qué nos dice eso? Pues que hay un mercado ilegal gigantesco y que le va muy, muy bien. Y para que nos hagamos una idea de la escala, en 2018, Nueva Delhi y Bombay quedaron en tercer y sexto lugar entre las ciudades que más cannabis consumen en todo el mundo. Consumen más que Los Ángeles o Londres. Las cifras son de verdad una pasada. Entonces, en el día a día, ¿cómo se ve esta paradoja? Pues así. El bhang se consume a la vista de todos en festivales religiosos como el Holi. Por otro lado, algunos estados han legalizado el cultivo para uso industrial. Pero al mismo tiempo, otros estados prohíben hasta el bhang. Y para complicarlo todo un poquito más, en 2020 abrió la primera clínica de cannabis medicinal del país. Es un rompecabezas legal complicadísimo. Claro, con toda esta confusión, es lógico que haya un movimiento cada vez más fuerte para revisar y cambiar esa ley del 85. Muchísima gente dice que la prohibición simplemente ha fracasado. Y lo interesante es que el empuje para el cambio viene de todos lados. Hay miembros del Parlamento pidiendo la legalización a viva voz. Un ministro del gobierno sugirió legalizarlo para uso medicinal. Hay un juicio importante en el Tribunal Superior de Delhi que está cuestionando la prohibición. Y hasta las grandes empresas se están metiendo, investigando sus beneficios médicos. Y entonces, en 2020, pasó algo que es un paso clave. En las Naciones Unidas, la misma India que cedió a la presión en los 60, ahora votó a favor de sacar al cannabis de la lista de las drogas más peligrosas del mundo. Es un cambio simbólico, sí, pero uno que podría señalar un giro total en la postura oficial del país. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? Con una historia de miles de años, una conexión religiosa profundísima y un movimiento de reforma que no para de crecer, la India está en una encrucijada. ¿Será que va a reclamar su herencia del cannabis? ¿Logrará reconciliar su pasado milenario con su futuro moderno? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá.